Imagínate que fueras capaz de ejercer una presencia magnética sobre las personas, que sin proponértelo captaras la atención en las conversaciones y la gente apreciara tus opiniones, que las personas disfrutaran de tu compañía y desearan pasar más tiempo contigo compartiendo sueños e ideas. Sin embargo, la realidad suele ser bastante distinta. Te cuesta hacerte oír, la gente pierde rápido el interés en ti y sientes que pasas desapercibido en la mayoría de las situaciones, como si tu presencia ni siquiera les importase. Vivimos en un mundo de extrovertidos. La sociedad recompensa a las personas directas y sin miedo a hablar, incluso cuando lo único que dicen son obviedades o sinsentidos. Hoy en día, la capacidad de expresar una idea se valora más que la propia idea en sí. Afortunadamente, la ciencia lleva años estudiando qué hace que una persona tenga carisma o no lo tenga. Y aunque existe una parte innata, también puede observarse, practicarse y aprenderse. Pero, ¿es necesario ser extrovertido para ser carismático? Aunque ayuda, no es realmente necesario. Como explica Susan Cain en su maravilloso libro El poder de los introvertidos, a diferencia de la cultura oriental donde se valora la discreción, nosotros vivimos en una sociedad donde se premia la extroversión por encima de todo. Aquí, el tamaño de tu círculo social y habilidad para relacionarte pueden tener un gran impacto en muchos aspectos de tu vida. Así que la primera respuesta sería que ser más extrovertido solo puede ayudarte. Pero si eres introvertido, has de saber que puedes ser más carismático en cuanto te lo propongas. Aunque te agoten los eventos sociales y odies las típicas conversaciones de ascensor, los introvertidos también podemos desplegar conductas muy carismáticas cuando la situación lo requiere, como en una reunión de amigos o una presentación en público. De hecho, hay grandes personajes históricos introvertidos que tienen un gran carisma como Steve Jobs, Obama o Bill Gates, solamente por citar algunos de los más conocidos. Pero eso no les privó de comportarse como auténticos líderes cuando la situación lo requirió. ¿Pero cuáles son los beneficios de ser carismático? La capacidad para relacionarse y conectar con las personas ha demostrado innumerables ventajas en multitud de estudios científicos. Seguramente nada sea capaz de aportar más alegría a nuestra vida. En uno de los mayores estudios sociales de la historia, se comprobó que nuestra felicidad y salud está directamente relacionada con la calidad de nuestras relaciones y muy por encima de nuestros éxitos profesionales o de nuestro poder económico. Siendo más concreto, a continuación te cito 3 de los beneficios más estudiados para las personas carismáticas. En primer lugar, tu carrera profesional mejorará y tu sueldo también. En un estudio longitudinal durante 20 años, la extroversión y fluidez verbal fueron los factores más determinantes en la progresión profesional de los graduados en una escuela de negocios, mientras que en una investigación de Talents Smart cuantificó que los trabajadores con mayores habilidades socioemocionales ganan un promedio de $29.000 más al año. Imagínate lo que ese dinero extra puede suponer durante una carrera profesional de 40 años. En segundo lugar, disfrutarás de más amistades. Lógicamente, las personas carismáticas también tienen círculos sociales más amplios. Según se cuantificó en un estudio en niños y adolescentes, puede llegar a más del doble. Y aunque a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo amigos, esa diferencia siempre se mantiene presente. En tercer lugar, vivirás con más salud. En otro metaanálisis realizado se constató que las relaciones sociales aumentaban la esperanza de vida incluso por encima de hábitos como hacer ejercicio o dejar de fumar. Según ese estudio, el índice de mortalidad de las personas más satisfechas en su círculo social era un 50% inferior al resto. Ya ves que todos son ventajas, pero si no te consideras carismático, no te desesperes. Varias investigaciones han revelado qué conductas están relacionadas con el carisma,
Así que a continuación encontrarás 10 que puedes empezar a implementar hoy mismo. En primer lugar, contesta rápido y con aplomo. En un estudio, unos participantes observaron cómo los estudiantes de una clase respondían una serie de preguntas sobre cultura general. Posteriormente se les preguntó cuán carismáticos creían que era cada estudiante. El sentido común nos haría pensar que aquellos que contestaron más preguntas correctas fueron juzgados como más carismáticos e inteligentes, ¿verdad? Pues no. El carisma no tuvo ninguna relación con la inteligencia de los estudiantes, sino con la velocidad con la que habían respondido cada pregunta, independientemente de si lo hicieron bien o mal. En otras palabras, resulta más carismático contestar rápido y con vehemencia que hacerlo con la respuesta correcta. Esto parecería injusto, quizás, pero así se forman las percepciones sociales. Cuando alguien expone su opinión con firmeza, tendemos a asumir que sabe de lo que habla. Así que si quieres ser más carismático, no lo dudes. Contesta rápido y con aplomo cuando te pregunten o pidan opinión. Siempre lo podrás corregir más tarde. En segundo lugar, gesticula con tus manos. Las personas carismáticas no se mantienen quietas cuando hablan, sino que apoyan sus mensajes con los gestos de las manos. En un revelador experimento, el público valoró como más competentes y efectivos los ponentes que gesticulaban con las manos mientras hablaban, frente a aquellos que las mantenían quietas. Y no solo es eso, sino que también se ha comprobado que reforzar tus palabras con las manos provoca que los demás recuerden mejor tus mensajes. La clave es utilizar gestos que se correspondan con el significado de las palabras y no movimientos al azar, y evitar aquellos con connotación negativa. Según el experto en lenguaje corporal Alan Pace, existe una forma correcta de gesticular. Nuestro interlocutor se involucra hasta un 40% más con nuestro mensaje si al mover la mano mantenemos la palma hacia arriba o hacia él en comparación con la palma hacia abajo. La palma hacia arriba transmite agrado y complicidad, hacia abajo poder y control. Así que ya sabes, acompaña tus mensajes con abundantes gestos con las manos. En tercer lugar, utiliza palabras emocionales. En una serie de investigaciones, las doctoras Kensinger y Corkin descubrieron que existen ciertas palabras más memorables que otras. Gracias a ellas podrás crear mensajes más carismáticos. Se trata de las palabras emocionales, aquellas que en lugar de dejarnos fríos nos evocan sentimientos y emociones. La gente más carismática añade pasión a sus mensajes y suele hacerlo mediante nombres y adjetivos que transmiten emociones. A continuación te cito 5 palabras que son más y menos emocionales. Fíjate en que no importa que sean positivas o negativas, lo que importa es que hagan referencia a alguna emoción intensa. Las palabras más emocionales podrían ser rabia, orgasmo, atracción, excitación, enfurecido. Y las menos emocionales, relajado, papel, cansado, vago, dormir. Acostúmbrate a usar más palabras emocionales en tus diálogos. Por ejemplo, en lugar de decir es una película muy buena, podrías decir es una pasada de película. En cuarto lugar, interésate por los demás. Si quieres que alguien se interese por ti, debes intentar impresionarle, ¿verdad? Esto es lo que hace casi todo el mundo cuando quiere llamar la atención de alguien. Y sin embargo, suele provocar precisamente el efecto contrario. Resulta que en un estudio realizado en 1994 se comprobó que los recuerdos que tengamos en un momento determinado afectan nuestro estado emocional en ese momento. En otras palabras, los demás no se sienten bien cuando les cuentas tus éxitos, se sienten bien cuando ellos te cuentan los suyos a ti. Y si se sienten así en tu presencia, desearán pasar más tiempo contigo. Si quieres resultar interesante, debes interesarte por los demás, permitiéndoles hablar de aquello que les genera emociones positivas, como sus hobbies, sus pasiones, sus éxitos. Este es uno de los principios del carisma. En quinto lugar,
haz evidente lo que te une a ellos. Seguramente ya sabes que la similitud es un ingrediente fundamental para crear vínculos sociales. Pero lo que quizás te sorprenda es que la cantidad de parecidos es más importante que su calidad. Dicho de otra forma, se ha demostrado que no es sobre qué coincidimos, sino sobre cuánto coincidimos. Cuantas más similitudes tengamos con alguien, más nos atraerá a esa persona, independientemente de lo que sea. Cuando las personas carismáticas detectan un punto en común con su interlocutor, por lo general no lo dejan escapar. No importa que parezca trivial, porque saben que cuanto más semejantes, mejor. Lo ponen en evidencia y dirigen la conversación hacia allí. Acostúmbrate a hacer evidente lo que te une con la gente, aunque sea tan simple como compartir el signo del horóscopo o el color favorito. Les atraerás más. En sexto lugar, demuestra vulnerabilidad. En julio de 1992, en plena campaña por la presidencia en los Estados Unidos, Bill Clinton presentaba en las encuestas una intención de voto del 33%. Un mes después se había disparado hasta el 77%. Pero, ¿qué hizo Clinton para conseguir tanta popularidad en tan corto espacio de tiempo? Simplemente mostrar sus vulnerabilidades. Hasta entonces, todos los pretendientes a la Casa Blanca habían asumido que para ser carismáticos debían mostrar una actitud confiada y poderosa. Pero Clinton, en un increíble giro de guión en su campaña, hizo todo lo contrario. Durante varias apariciones en programas de televisión, expuso su vida privada a todos los estadounidenses. Desde su infancia, marcada por la muerte de su padre días antes de que él naciera, hasta lo que supuso tener un padrastro alcohólico. Lo que Clinton nos enseñó es que para que los demás conecten contigo, es fundamental que les entregues tu confianza. Y eso solo lo consigues exponiendo tus inseguridades. Un estudio quiso demostrar esta teoría. En él, los participantes tuvieron que escuchar varias entrevistas de trabajo y valorar el aprecio que sentían por cada uno de los aspirantes. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Pues que el aspirante que cometió un error y se mostró más vulnerable fue el mejor valorado. No tengas miedo a revelar tus sueños, temores o preocupaciones. La perfección y el hermetismo son enemigos del carisma. En séptimo lugar, repite el nombre de la persona con la que hablas. Hace tiempo me fijé que la mayoría de la gente carismática que conozco suele repetir con frecuencia el nombre de aquellas personas con las que están hablando. En aquel momento lo consideré una casualidad, pero el tiempo me ha demostrado que me equivocaba. Resulta que una investigación realizada mediante resonancia magnética se comprobó que cuando escuchamos nuestro propio nombre se activa el área del placer en nuestro cerebro. Quizá esas personas carismáticas lo hicieran inconscientemente, pero están provocando a sus interlocutores una sensación agradable que aumenta su deseo de estar cerca de ellos. Así que recuerda, durante tus conversaciones, pronuncia en varias ocasiones el nombre de tu interlocutor sin que resulte forzado. Conseguirás que disfrute más de tu presencia. En octavo lugar, rompe las reglas con infracciones divertidas. Otra característica habitual de la gente carismática es su sentido del humor. Lo que encontramos gracioso varía según la cultura y cada individuo, pero lo que un popular estudio de 2010 definió como infracciones morales benignas son lo más parecido a un tipo de humor universal. Estas infracciones son acciones que rompen la norma moral establecida sin llegar a suponer verdaderas consecuencias negativas para nadie, como que a alguien se le derrame el refresco encima de su jefe o que se le caigan los pantalones delante de su suegra. Requiere práctica calibrar dónde está el límite, pero puedes cometer estas infracciones hablando sobre temas poco habituales como sexo o religión, sin llegar a juzgar directamente a nadie. Para que nadie se sienta agredido, te recomiendo que empieces siendo tú mismo el protagonista de tus bromas. Es decir, ríete de tu propia religión o vida sexual, pero sin que resulte ofensivo. Los demás seguramente harán lo propio. Ríete de ti mismo y eso te dará carta blanca para bromear sobre todo lo demás. En noveno lugar, haz cumplidos honestos.
Según el mecanismo psicológico de la reciprocidad, nos sentimos atraídos por aquellas personas a las que sabemos que les gustamos. Por eso, las personas carismáticas no dudan en mostrar su aprecio por los demás haciéndoles cumplidos. La eficacia de los cumplidos para hacer sentir bien a la gente es enorme. Incluso se ha demostrado que recibir un halago activa la misma área del cerebro que al recibir dinero. Acostúmbrate a hacer cumplidos a los demás con mayor frecuencia. La gente se sentirá mejor a tu lado si agradeces sus esfuerzos, reconoces sus méritos y les recuerdas sus atributos positivos. En consecuencia, se sentirán más atraídos hacia ti. En 10º lugar, utiliza el contacto físico. En un curioso estudio, los investigadores formaron parejas de estudiantes y les pidieron que mantuvieran una conversación entre ellos. Al final del estudio, les pidieron a los participantes que valorasen el afecto y conexión que habían sentido con su interlocutor. Pero lo que los participantes no sabían es que su pareja era en realidad un actor camuflado cuya misión era tocar al participante en la mitad de las conversaciones. Los resultados fueron concluyentes. Aquellos actores que habían tocado al participante durante el transcurso de la conversación fueron valorados como más sociables y cercanos. El contacto es un multiplicador de la conexión emocional. De forma inconsciente lo asociamos con aquellas personas con las que tenemos mayor vínculo, como nuestra familia o amigos más íntimos. Por eso, cuando tocas a alguien, le predispones a conectar contigo. Pero ten cuidado, tocar también puede generar rechazo si lo haces de una forma inapropiada. El tipo de contacto capaz de aumentar tu carisma tiene las siguientes características. Se produce en la zona que va desde la parte superior del brazo hasta el hombro. Resérvate las zonas por encima del hombro para la gente con la que tengas mayor confianza. Es ocasional. Los actores tocaron 3 veces al participante durante la conversación. Si lo hubieran hecho constantemente, seguramente hubieran terminado por agobiar a su interlocutor. El contacto debe parecer fortuito, o de lo contrario no entenderán por qué les estás intentando tocar intencionadamente. Acostúmbrate a tocar a las personas cuando te relaciones con ellas. Si lo haces de una forma natural y discreta, generarás mayor conexión. En conclusión y para finalizar, quiéraslo o no, el carisma es fundamental en la sociedad actual. Tu capacidad para conectar con la gente y hacerla sentir bien a tu lado te permitirá disfrutar de mejores relaciones sociales, profesionales y sentimentales. Y eso se traduce en mayor salud y satisfacción personal. La buena noticia es que no es necesario ser extrovertido o la persona más sociable del mundo para resultar carismático. Es posible mantener conductas carismáticas cuando la situación lo requiere, y la ciencia de la psicología social nos ha estado revelando muchas de ellas en los últimos años. Aunque existen otras, en este artículo he querido mostrarte las 10 conductas que puedes empezar a aplicar a partir de hoy mismo para transmitir una imagen más carismática. No son fórmulas mágicas, pero con la práctica te aseguro que terminarás viendo y viviendo los resultados por ti mismo.